Bienvenidos a nuestra clase de hoy. Estamos viendo el cuarto período de la Iglesia cristiana, la Iglesia medieval. Y hoy vamos a ver un capítulo más llamado El Imperio Romano. Así que comencemos. En este capítulo conoceremos cómo el sur de Europa pasó de las cenizas del Imperio Romano Occidental a convertirse en el Sacro Imperio Romano. Aunque en una forma común pero incorrecta, se le denominaba también el Imperio Germano o Germánico. Hasta su aparición, la Europa situada al oeste del mar Adriático estaba en desorden, gobernada por tribus guerreras en lugar de que las gobernaran estados. Descubriremos que el poder político pasó de Roma a Francia, es decir, de los romanos a los francos. Aunque Roma cayó bajo el poder de los bárbaros en el año 476, después de este año y hasta el año 800, el Imperio Romano sobrevivía, pero del lado oriental, lo que se llamó después el Imperio Bizantino. Es decir, los romanos movieron su centro de operaciones de Roma a Constantinopla, desde la llegada de Constantino, y el Imperio Romano siguió existiendo por muchos siglos, casi por 1000 años más en el lado oriental. No fue así en el lado occidental, porque en el año 476 Roma cae bajo la invasión de los bárbaros y acaba formalmente con lo que fuera el Imperio Romano Occidental. Durante esos siglos, los emperadores trataron desde la ciudad de Constantinopla de ejercer autoridad sobre los obispos de Roma y del resto de Europa, pero encontraron cada vez más resistencia. Varias veces los emperadores de Constantinopla enviaron ejércitos para tratar de someter a los papas que no les hacían caso. Unas veces lo consiguieron, otras veces fueron resistidos. La Iglesia en Roma había quedado a merced de los bárbaros desde el norte, de las fuerzas imperiales desde el oriente. Necesitaba alianzas para protegerse. ¿Y de dónde creen que vino esta alianza? Claro, encontraron en los francos lo que necesitaban: poder y protección. Los francos tuvieron el papel político más importante en Europa durante este periodo. Conoceremos un personaje clave en la construcción de una visión imperial renovada de Roma. En este periodo de la historia, vemos entonces cómo empieza a surgir este nuevo imperio. A finales del siglo VIII se levantó uno de los hombres más grandes de todos los tiempos, Carlos I, el Grande, que vivió desde el año 742 al 814 después de Cristo. Los germanos lo aclamaron como Carlos el Grande y los franceses como Carlomagno. Era nieto de Carlos Martel, el vencedor de Tours en el año 732 después de Cristo, y rey de los francos, que era una tribu germana que dominaba una gran parte de Francia. Carlomagno, la palabra magno significa grande, y este llegó al trono francés en el año 768. Él duplicó la extensión del dominio francés hasta abarcar toda la Europa occidental. Carlomagno se constituyó a sí mismo en amo de casi todos los países de Europa occidental. El norte de España, Francia, Alemania, los Países Bajos, Austria e Italia. Esto es un verdadero imperio. Se convirtió en un verdadero conquistador imparable del territorio franco. Él formó escuelas del palacio, escuelas parroquiales y bibliotecas. Al visitar a Roma en la Navidad del 25 de diciembre del año 800, el Papa León III lo nombra emperador del Sacro Imperio Romano.
Antes nada más era rey de los francos, pero viene el Papa y le dice, no, 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 no solamente eres rey, sino que eres emperador. Hay una diferencia entre el rey y el emperador, ¿sí? El rey controla un país, una nación, pero el emperador muchos países, es decir, un imperio. Entonces lo nombra el Papa León III emperador del Sacro Imperio Romano. Y así empieza esta nueva generación. Y así Carlomagno se convierte en el emperador, en el hombre más poderoso de Europa. Carlomagno hacía que todos los reyes se arrodillaran y él se arrodillaba ante el Papa. Con esto Europa dijo, ¿cómo? ¿El emperador se arrodilla delante del Papa? Eso hizo pensar a todos los de Europa y comenzaron a ver con respeto al Papa León III, porque entonces reconocieron que en realidad el Papa era más poderoso que el emperador. Bajo su reino, la Iglesia y el Estado se veían como dos ramas del reino de Dios. La alianza final entre Roma y Carlomagno fue a la vez un desafío directo a los intereses de los emperadores romanos de Oriente. Porque acuérdense que desde Constantinopla ellos querían manipular las cosas acá en Italia y en Europa. Pero ahora tenemos un rey poderoso, listo para hacerles frente si compiten con su alianza. Entonces, esta alianza fue un desafío directo a los intereses de los emperadores romanos en Oriente y un medio para asegurar el poder y las propiedades de la Iglesia en Occidente. Carlomagno reinó en un vasto dominio con poder y sabiduría. Fue un conquistador, reformador, legislador, protector de la educación y de la Iglesia. En teoría, su imperio duró 1000 años, pero solo por un corto tiempo su autoridad sobre Europa fue real. La debilidad e incapacidad de los descendientes de Carlomagno, el desarrollo variado de los diferentes estados e idiomas y los conflictos de intereses nacionales hicieron que la autoridad del Santo Imperio Romano o Germano se limitase principalmente al oeste. Aún en Alemania, los estados menores llegaron a ser prácticamente independientes, guerreaban entre sí y la mayor parte del tiempo estaba solo nominalmente bajo el dominio del emperador. A esto se le reconocía como jefe titular del cristianismo europeo y en Francia, Inglaterra y los estados escandinavos se le honraban, pero no lo obedecían, debido a que su autoridad, tal como era, se limitaba a Alemania y en pequeña escala a Italia. Su reino se le ha llamado casi siempre el Imperio Germano. Después que los decadentes sucesores de Carlomagno perdieron el trono, al emperador lo elegía un electorado compuesto por 7 príncipes. De los 54 emperadores, solo podemos mencionar unos cuantos de los más grandes después del tiempo de Carlomagno. Enrique I, también llamado el Pajarero, que vivió del año 919 al 936. Él empezó la restauración del imperio que había decaído. Sin embargo, a su hijo Otón, también llamado el Grande, aun cuando no lo coronaron emperador hasta el año 951, se le considera como el verdadero fundador del Imperio Germano, distinto al romano. El reinado de Otón I se extendió hasta el año 978. Federico Barbarroja fue uno de los más poderosos en la sucesión de emperadores.
Participó en la Tercera Cruzada, pero se ahogó en Asia Menor y su muerte condujo al fracaso la expedición. A Federico II, nieto de Barbarroja, se le ha llamado la maravilla y enigma de la historia, ilustre y progresista, el hombre más liberal de su época, debido a sus ideas de gobierno y religión. El Papa lo excomulgó 2 veces, pero en la Quinta Cruzada se autoproclamó rey de Jerusalén. Rodolfo I de Habsburgo, fundador de la Casa de Austria, recibió la corona imperial en 1273, cuando no significaba mucho más que un título sin valor. Sin embargo, obligó a los príncipes y varones a someterse a su autoridad. Desde su época, Austria fue el estado más poderoso en la Confederación Germana, y casi todos los emperadores descendían de él, los archiduques de ese país. Carlos V, emperador al principio de la Reforma, desde el año 1519 hasta 1556. Gobernó también por herencia Austria, España y los Países Bajos. Hizo lo mejor que pudo, pero sin éxito, para sostener los países que estaban bajo su dominio en la religión antigua. En 1556 abdicó voluntariamente y pasó los últimos 2 años de su vida en retiro. Por muchos siglos, al principio de la historia del imperio, hubo fuerte rivalidad y algunas veces guerra entre los emperadores y los papas. Los emperadores lucharon por gobernar la iglesia. Los papas lucharon por dominar el imperio. Hemos visto cómo el Papa Gregorio VII, también llamado Hildebrando, en una época exigió la sumisión del emperador, y cómo Inocente III ponía y quitaba emperadores y reyes. Sin embargo, la lucha fue menos intensa y cesó después de la Reforma, cuando las líneas divisorias entre la Iglesia y el Estado al fin se fijaron. Cuando el reino de Austria se hizo más importante, los emperadores se ocuparon mucho más de sus dominios hereditarios. Los muchos estados del imperio llegaron a ser prácticamente independientes, hasta que el título de emperador era poco más que un honor sin significado. En el siglo XVIII, el ingenioso Voltaire dijo que el Santo Imperio Romano no era ni santo, ni romano, ni mucho menos un imperio. La sucesión de emperadores terminó en el año 1806, cuando Napoleón estaba en la cumbre de su poder. En ese año obligaron a Francisco II a renunciar al título de emperador del Santo Imperio Romano y en su lugar asumió el de emperador de Austria. La separación de las iglesias latina y griega se hizo formalmente en el siglo XI, aunque en la práctica se efectuó mucho antes. Durante 100 años, la relación normal entre papas y patriarcas se caracterizó por la lucha. Al final, en el año 1054 después de Cristo, el mensajero del Papa puso sobre el altar de Santa Sofía en Constantinopla el decreto de excomunión. En base a esto, el patriarca en turno expidió su decreto de excomunión a Roma y a las iglesias que se sometían al Papa. Desde ese tiempo, las iglesias latina y griega se mantuvieron separadas, no reconociendo ninguna la existencia eclesiástica de la otra. La mayoría de las cuestiones de discusión que formaron las causas conducentes a la separación parecen casi triviales en nuestros días. Sin embargo, durante siglos
fueron temas de violenta controversia y a veces de cruel persecución. Doctrinalmente, la principal diferencia estaba en la doctrina conocida como la procedencia del Espíritu Santo. Los latinos repetían: el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, filioque en latín. Los griegos decían que procedía del Padre, dejando fuera la palabra filioque. Sobre esa sola palabra se realizaron muchos debates, se escribieron innumerables libros y aún se derramó sangre en amarga lucha. En las ceremonias de la Iglesia, diferentes usos llegaron a ser costumbre en Oriente y Occidente, y estas costumbres se formularon en leyes. En la Iglesia occidental se prohibió el matrimonio de los sacerdotes, pero se sancionó en la oriental. Actualmente, en toda la Iglesia griega, cada sacerdote de pueblo debe ser casado. En las iglesias occidentales, la adoración de imágenes se ha puesto en práctica durante 1000 años, mientras que en las iglesias griegas uno no ve estatuas, sino solo cuadros. Sin embargo, los cuadros están en relieve como imágenes en bajo relieve y se les estima con la reverencia más profunda. En el servicio de la misa, las iglesias romanas usan el pan sin levadura, la hostia, mientras que en la comunión griega se distribuye pan común. Como protesta contra la observancia judía del séptimo día, surgió la práctica de ayuno en sábado en Occidente, pero nunca se observó en Oriente. Más tarde, el día de ayuno católico romano se cambió al viernes, el día de crucifixión de nuestro Señor. Más profunda que estas diferencias de ceremonias para causar separación de las iglesias latina y griega fue la causa política de la independencia de Europa, del trono de Constantinopla, en el establecimiento del Santo Imperio Romano en el año 800 después de Cristo. Aún después de la caída del antiguo Imperio de Roma en el año 476 después de Cristo, la idea imperial todavía tenía fuerza. Los nuevos reinos bárbaros, godos, francos y otras razas, de una manera vaga se consideraban teóricamente como bajo el emperador de Constantinopla. Sin embargo, cuando Carlomagno estableció el Santo Imperio Romano, ocupó el lugar del antiguo imperio en forma separada e independiente de los emperadores de Constantinopla. Un estado independiente necesitaba una iglesia independiente. Sin embargo, el factor más poderoso que condujo a la separación fueron las continuas reclamaciones de Roma de ser la iglesia dominante y su papa de ser el obispo universal. En Roma, la iglesia dominó poco a poco al Estado. En Constantinopla, la iglesia estaba sumisa al Estado, de manera que era inevitable el cisma entre ambas secciones, con conceptos opuestos. La separación final de las dos grandes divisiones de la iglesia vino, como ya vimos, en el año 1054 después de Cristo.